Sí, doctor, sí se la escucha. Sí, Ya, doctor. genial. Y ahí con su desayuno, comiendo su pan, no sé, ¿qué estarán haciendo? No lo sé. Pero no importa. Bueno, yo pienso que el conocimiento debe ser agradable, ¿no? Debe ser un momento en el cual podamos compartir experiencias, lecturas, por lo menos sigamos aprendiendo, no nos podemos quedar, ¿no? Mi maestro me decía, si tú en un día aprendes algo nuevo, estás avanzando. Si en un día no aprendes nada, algo está mal, ¿no? Entonces, algo tenemos que haber aprendido. Entonces, cada vez que ustedes terminen el día, háganse esa pregunta, ¿no? ¿Qué de nuevo aprendí? Ahora, no estoy hablando solo de medicina. Eh, Recuerden que solamente de medicina saben, no saben nada, ¿no? Hay cosas que también tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Música, este, relaciones sociales, habilidades blandas, nuestra propia vida, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? ¿Ya? Es que chicos sigan creciendo y que sea divertido, ¿no? Que sea algo agradable para ustedes. Bien, vamos a entrar a esta parte que se llama la morfofisiología del sistema endocrino. Y específicamente vamos a hablar de la neuroendocrinología, ¿no? En realidad ya se llama la famosa neuroendocrinología, como una vez les comenté en la clase, ya no se dice la neuroendocrinología, sino se dice la neuroendocrinología o neuroinmunoendocrinología o neuroinmunopsicoendocrinología, ¿no? O sea, y ya, miren, estamos con neuroendocrino, psicología y inmunología. Y saben que le están agregando la quinta, ¿ya? O sea, el ser humano no solamente es neuro, no solamente es psicología, no es solamente, mm, ¿qué les digo? Es inmuno o endocrino. Le están agregando la parte, ya de la esfera espiritual. Entonces ya le llaman la neuroinmuno psicoendocrinología, pero ya le ponen la parte espiritual como un componente de equilibrio del ser humano, ¿no? ¿Y por qué le están agregando eso? Porque se han dado cuenta que la salud de una persona, la esfera espiritual es muy importante. Y no estoy hablando solamente de que seamos cristianos, sino, por ejemplo, para los tibetanos, para los musulmanes, o sea, para las personas que creen, los hindúes, o sea, si su vida espiritual está equilibrada, está dentro de lo que ellos esperan sea su equilibrio, por ejemplo, los chinos, ¿no? Los monjes Shaolí, que tienen, cada quien tiene su forma de ver su parte espiritual, ¿no? Su meditación, juega un papel importante, ¿no? Entonces, el término más que todo sería meditar. Dice que nosotros deberíamos aprender a meditar, ¿no? Y eso nos va a equilibrar todo nuestro sistema. Entonces, vamos a ir nosotros entendiendo varios procesos y varias cosas interesantes de la neuroendocrinología, ¿no? Lo voy a tomar solamente como neuro porque yo no les voy a enseñar psicología, no les voy a enseñar inmunología y no les voy a enseñar la parte espiritual, ¿no? Se supone que hay cursos que ustedes van a llevar. Voy a hablar básicamente de neuroendocrinología porque vamos a integrarlo, ¿no? Y esa parte sí necesito explicarlo. Miren, esta imagen nos va a ayudar un poco a entenderlo, ¿no? La parte endocrina es esto de aquí, y la parte neuronal es esto, ¿no? Sucede que ustedes, si quieren conversar con una persona X, Y o Z y quieren que rápidamente esa persona reciba una información muy específica, tú vas y le llamas, bueno, aló, oye, sí, ¿sabes qué? Hay que hacer esto. Y la otra persona sabe quién está llamando, así es que es como que la comunicación es directa de un lugar a otro y es rápida. Yo no voy a esperar a que te deje un mensaje que vuele por el sistema, un mensaje y que un papelito hasta que te llegue y no, yo quiero que sea rápido. Ese es el sistema nervioso. Es una comunicación directa de un lugar a otro específica, muy rápida, pero el sistema endocrino no es así. El sistema endocrino es como una señal de radio que envía una señal, o sea, una señal de una estación radial que envía una señal. Y esa señal solamente va a ser escuchada si es que tú tienes un equipo
que tenga FM o AM y capte esa señal. Mientras tú no tengas el equipo, no lo vas a captar. Entonces, doctor, pero la señal está, me dejó entender, la hormona está ahí circulando en este caso, ¿no? La señal está viajando. Que tú no tengas el receptor o el equipo suficiente para captar esa señal y entender que ese mensaje, pues no es, no, ya, pues, ¿no? O sea, no significa que no exista, ¿no? Entonces, dependerá mucho de qué órganos tengan estos receptores que van a captar esta señal. Puede ser más lenta, ¿no? Es como que tiene que viajar por la sangre. Ahora, la pregunta es, ¿ese órgano que debería tener el receptor lo tiene o no lo tiene? Entonces vamos a tener enfermedades que no hay receptores, ¿no? Y vamos a tener enfermedades que órganos que no deberían tener el receptor lo tienen, ¿no? Entonces, y eso nos va a connotar entender básicamente cómo funciona, ¿no? Entonces, uno es más lento y el otro es más rápido. El neurológico es específico y el endocrinológico dependerá, ¿no? No es tan específico, ¿no? Puede haber otros que puedan estimularse. Un ejemplo, les voy a poner un ejemplo, a ver. Ustedes han escuchado del estrés, ¿sí? El estrés te eleva el nivel de cortisol, ¿no? El cortisol como tal debería ser un feedback, ¿no? Es decir, debería ir y decirle, oye, tengo mucho cortisol, ya pues no secretes ACTH y ya pues bajamos y de esa manera baja mi estímulo. Pero lamentablemente el cortisol secretado por estrés no genera mucho ese feedback. Como tengo mucho cortisol y para variar, alguien me receta corticoides y aumento más cortisol. Sucede que el cortisol estimula su receptor y la estimulación del receptor básicamente podría condicionar mayor producción también mejor dicho, eh, la producción de la hormona que estimula la glándula para producir cortisol también podría generar estímulos en los otros receptores. Y de esta manera puedo generar por hiperproducción de hormona estímulos de otros receptores. Es como, por ejemplo, yo voy a comprar una radio A, una radio B y una radio C. ¿Sí? La radio A, o que tiene su antenita, como ven acá, va a captar este, una señal específica. La radio B es idéntica, solamente que es un modelo actualizado. O sea, es un modelo parecido, pero un poco de actual. Un iPhone, este es un iPhone, digamos, 14, 12, 10, y este es no, pero la estructura final es parecida. Entonces, la hormona debe ser específica, pero como esta se parece a esta, también la hormona se confunde y la estimula, ¿no? Entonces, vamos a ver que cuando el receptor es muy similar, tienen estructuras muy parecidas, o la hormona con la otra hormona son muy parecidas, son casi primo hermanos, por tener estructuras muy similares podría generarse estímulos de receptores. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es como que esta hormona no fue diseñada para estimular a este receptor, pero como se parecen las dos hormonas, también podría generar estímulo de ese receptor. Y eso solamente se da cuando tengo hiperproducción hormonal, ¿no? Hiperproducción hormonal. Bueno, para esto queremos nuevamente que tengo el hipotálamo. Y en el hipotálamo tengo una infinidad de núcleos, ¿no? ¿Se acuerdan que les comentaba que el núcleo arcuato se encuentra en la base? Porque justamente es el que va a tener más contacto con la parte vascular. Y acá está el núcleo infundibular, acá está la eminencia media, acá van a tener el núcleo supraóptico, ¿sí? Acá está el núcleo ventromedial, que ustedes lo conocen, y acá arribita está el dorso medial. Acá está el núcleo posterior, acá está el núcleo paraventricular, ¿sí? Acá, por ejemplo, está el núcleo preóptico, ¿m? El núcleo supraquiasmático, ¿no? Entonces, estos son poquitos, ¿no? Pero tenemos una infinidad de núcleos, ¿no? Y el núcleo que está aquí, más grandecito, no sé si se han dado cuenta acá, más grande, es el núcleo de la región lateral o hipotalámico lateral, ¿no?
Entonces, si se percata, tenemos una infinidad de núcleos. Estos núcleos producen, hemos quedado, hormonas liberadoras. Unas que van a ir directamente hacia su ubicación, que es la neurohipófisis, que ustedes ya conocen para ventrículo supraóptico, y otras que van a llevar sus hormonas netamente a la eminencia media con este sistema portal vascular que al final traslada la hormona a su lugar, ¿no?, de acción. Vamos a ver que las conexiones cerebro-hormona generan feedback. ¿Ya? Van a ver ustedes acá, por ejemplo, miren, tengo un signo interno o externo que básicamente acá tengo mi sistema nervioso central que va a hacer conexiones eléctricas o químicas con el hipotálamo. Ya está. Entonces el cerebro se conecta con el hipotálamo. El hipotálamo básicamente va a ser una hormona que va a ser liberada para que actúe a nivel de la adenohipófisis y esta va a, dependiendo si es el adenohipófisis, va a secretar sus hormonas que van a dirigirse hacia la glándula y la glándula, en este caso, libera la hormona que tiene una respuesta hormonal. ¿Listo? Entonces esa es nuestra cascada. Hipotálamo, básicamente acá está, hipófisis, ¿ya? La parte de hipófisis y la glándula. Un ejemplo, mi hipotálamo va a liberar por estímulos cerebrales, de repente, libera hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona liberadora de corticotropina va a ir a la adenohipófisis y a nivel de la adenohipófisis anterior va a estimular la liberación de ACTH. Esta ACTH va a viajar y va a llegar a la glándula suprarrenal y va a ir a la glándula de los glucocorticoides, ¿ya? Específicamente, y estimula la liberación de cortisol. Este cortisol va a ir y va a actuar en diferentes órganos para hacer ciertos cambios estructurales o estímulos. Y ya tengo la respuesta. Pero este cortisol comienza a incrementarse, ¿sí? Se comienza a incrementar y tengo que generar feedback. Uno de los que yo podría hacer, básicamente, un feedback muy rápido, ¿listo? Es este de aquí. Miren, feedback rápido, voy y le digo básicamente a mi adenohipófisis, o sea, voy de frente a la hipófisis y digo, ¿sabes qué? Ya no quiero que secretes más ACTH. O puede irse de frente al hipotálamo, decirte, ¿sabes qué? Ya no me secretes hormona liberada de corticotropina, ¿no? A estos los vamos a llamar los famosos feedback rápidos, ¿no? ¿Sí? Y los feedback más lentos es cuando va la hormona, ¿no? Este, y va a ir de frente a la parte central, ¿no? Y es como que o es más largo, ¿no? Va al cerebro, ¿no? Y del cerebro recién se da la respuesta de inhibición, ¿no? Eso es un sistema mucho más largo. También se puede considerar como un poquito más largo al sistema de estímulo al hipotálamo, ¿no? Pero básicamente tenemos cortos, que sería la cortisol que va a la hipófisis, largos, que podríamos considerar que va al hipotálamo o al cerebro. Ya, listo. Entonces, rápidos y más lentos. Ahora sucede de que mi hipófisis también puede, en este caso, el mismo ACTH, ya no necesito producir cortisol, sino el mismo ACTH genera un feedback al hipotálamo, ¿ya? Entonces, estos se llaman rápidos, estos se llaman lentos, y estos de acá es un feedback corto. Ya no necesito que el ACTH que se produzca más cortisol, sino el ACTH de frente va al hipotálamo y genera una respuesta de feedback. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para esto quiero que entiendan lo siguiente. Existen varios tipos de neuronas secretoras hipotalámicas. Las famosas magnocelulares, ¿ya? Que es la clásica supraóptica y paraventricular, que ustedes ya lo conocen. En pocas palabras,
la arginina vasopresina, o más conocida como hormona antidiurética, y la oxitocina. Se llaman neuronas magnocelulares, que son neuronas que llevan su axón directamente a la neurohipófisis, ¿no? De frente a la neurohipófisis. También voy a tener neuronas parvicelulares, que es la que les mencionaba, que viene básicamente su neurona y su axón llega a la eminencia media. Lo libera al sistema portal y de esa manera llega a estimular a la adenohipófisis. A eso se llaman neuronas parvicelulares, ¿no? Y ahí tenemos a varias, ¿no? Tenemos varias hormonas, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, el arcuato que ustedes conocieron en la parte de fisiología integrada, no solamente tiene que ver con la hambre y saciedad, ¿no? También tiene que ver con la hormona liberada, hormona de crecimiento, tiene que ver con dopamina y tiene que ver con la hormona liberada de gonadotrofinas, ¿no? ¿Listo? Entonces, igual tengo otros núcleos que van a secretar hormona de corticotropina o tirotropina o somatostatina, ¿no? Y doctor, existen otro tipo de neuronas que le llaman las neuronas de proyección o las de interconexión. En pocas palabras, todos estos núcleos que ustedes están viendo se van a conectar, ¿no? Van a generar conexiones que de algún otro modo van a ayudar a transmitir estímulos y comunicación entre esos núcleos, ¿no? Y ustedes han visto que el arcuato, por ejemplo, se puede comunicar básicamente con el núcleo ventricular o los núcleos laterales, ¿no? O sea, entonces a eso se llaman las famosas neuronas de proyección hipotalámica, ¿no? O de conexión hipotalámica. ¿Ya? Entonces existen ese tipo de neuronas. Y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que la neuroendocrinología, o sea, cómo es que el sistema nervioso estimula y el endocrino, cómo se conecta? Entonces, ha habido muchos estudios que se han hecho. Por ejemplo, se han llegado a muchas conclusiones interesantes de varios estudios. El ayuno de 15 horas estimula de sobremanera el eje hipotalámico hipofisario suprarrenal. ¿Ya? Entonces, el hecho de que tú no comas activa al eje, ¿no? La ingesta de glucosa alivia al cuerpo de estímulos de estrés, ¿no? Y es por eso que muchos de nosotros queremos comer, ¿no? Eso ya lo explicamos. Y acá hay una pregunta para ustedes. ¿Exámenes orales causan más estrés que exámenes escritos? ¿Es correcto o no? Pues, de repente ustedes no sé, de repente el escrito les causa más estrés que el oral. Pero se ha demostrado, este, a ver, doctor, su opinión. No, no, disculpe, doctor, se pareció sin querer. Ah, yo dije que quería opinar. Ya. Entonces, a veces, el estrés, ¿no? Pero ya se han hecho estudios que se ha demostrado que los exámenes orales causan más estrés que exámenes escritos. Y básicamente es por la incertidumbre. Ustedes saben que a más incertidumbre tenemos en la vida, más estrés nos genera. Al ser humano le gusta tener todo controlado, ¿no? O sea, es como que, y eso les va a pasar a muchos de ustedes, les quieren tener todo el control. Y el controlar las cosas está bien, ¿no? O sea, te da cierta tranquilidad y seguridad de que todo está bien. Pero ¿y qué pasa si no sucede lo que tú esperabas? Te descontrolas. Entonces, todo lo que te genera incertidumbre te va a generar más estrés, ¿no? Entonces, ahí se dieron cuenta de que hay muchas cosas que pueden generar, ¿no? Entonces, creo que los sensores causan más estrés, ¿no? El estímulo de estrés hace que el cuerpo responda de distinta manera. Entonces, un bestseller del estudio de la comunicación neuroendocrinológica es el estrés. El estrés ha sido considerado como el bestseller de la explicación de esta conexión, ¿no? Por ejemplo, en una competencia, el cuerpo estimula la secreción de cortisol, ¿no? Incluso una competencia psicológica dispara los niveles normales de cortisol, ¿no? Entonces, o sea, tú sales algo físico, ¿no? Cortisol, pero también algo mental. El hecho de que tú te quedes a pensar, estés preocupado y sea netamente algo mental, ¿no? También va a generar que tus niveles de cortisol también se eleven, ¿no? Eso es algo que también tienen que tener presente, ¿ya? Entonces, se ve que las conexiones neuroendocrinas son muy intensas, ¿ya? Y acá quiero que entre la esfera de la somatización,
¿ya? Existe la esfera de la somatización. Y ustedes son la generación que van a ver este tipo de enfermedades somatos sensitivas, ¿no? Somatomotoras. Y tengan presente, doctores, de que es muy común, ¿ya? Por ejemplo, en mi guardia de ayer me llegó una paciente así, una paciente que me decía que no podía respirar, que sentía que le faltaba el aire, que sentía que el pecho le dolía y sentía que se iba a morir, ¿no? Entonces, vino desesperada, ¿no? Y quería que la atiendan rápidamente, tanto así que se metió y hizo escándalo, que no, me voy a morir y si no me atienden. Entonces, se le hizo pasar y le tomamos todos los análisis, un electrocardiograma, se le tomó, no sé, pues, la presión arterial, se le puso un medicamento como para que sienta que le estamos poniendo para el dolor, todo eso. Y cuando sale todo, todo era normal. Cuando conversamos con ella, nos contó de que el día anterior había discutido con su hijo, ¿no? Y su hijo le había respondido de una manera que ella nunca jamás se había imaginado que iba a suceder, ¿no? Y eso básicamente generó de que de algún modo ella despierte emociones que le hicieron pensar de que su cuerpo estaba fallando, ¿no? Entonces, miren cómo la mente puede jugar un papel importante, ¿no? ¿Qué hicimos con ella? La derivamos con el psicólogo. ¿Ya? Y el psicólogo habló y ahí es donde centramos toda la historia. Y eso generó básicamente ese cambio de conducta, ¿no? Entonces, recuerden, la somatización es muy común. Doctor, y si viene un paciente y me dice, doctor, me duele la pierna, tienen que buscar el componente de que realmente le duele la pierna y que haya algo orgánico que origina el dolor de pierna. Pero también puede ser de que no tenga algo orgánico, sino sea algo funcional, ¿no? O sea algo psicológico, ¿no? O sea, tienen que buscarlo, ¿sí? Ahora, recuerden que las enfermedades somáticas son enfermedades que son por descarte. No cometan el error de decir, "Ah, no, está estresado, ya". También me ha pasado a la inversa, por si acaso. Y les ha pasado a muchos colegas míos que viene el paciente y dice, este, me siento mal, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Ha discutido? Ah, ya, tu problema es somático, ¿no? Tómate esto y vete. Y a las horas llega con un infarto, ¿no? O sea, realmente sí tenía un dolor de pecho por infarto, ¿no? Entonces, está bien. Probablemente la parte emocional desencadenó todas las molestias, las sensaciones, pero se estaba infartando, ¿no? Entonces, primero siempre descartamos la parte real de la enfermedad, si realmente tiene, y una vez que no tenga nada, ya entramos a la esfera de la somatización, ¿ya? Es muy común, ¿ya? Antes no era tanto, pero desde hace 10 años hemos llegado a un punto en el cual todos están comenzando a somatizar. De su generación, de su edad, también hay varios, ¿eh? Varios pacientes que llegan de 17, 18, 19 hasta 25 años con somatizaciones, algo que no se veía antes, ¿no? Entonces surge una pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando con el manejo del estrés, ¿no? Entonces hay que buscar estrategias, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí es cierto que hay conexiones neuropsicológicas muy interesantes, ¿no? Pero también neuroendocrinológicas, ¿no? Entonces, la unidad hipotalámico-hipofisario es real, ¿no? Es muy, 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 muy intensa. Entonces, el hipotálamo coordina con respuestas endocrinas y autonómicas y conductuales, ¿no? Es por eso que si tú te sientes estresado, tu cuerpo lo manifiesta. ¿Y quién hace esa conexión? El hipotálamo. Tengo mucho estrés, el hipotálamo lo va a entender de una manera, le estimula la secreción del CTH y tienes cortisol. Este, tengo mucho estrés, por ahí se secreta mucho hormona, o se inhibe la secreción o disminuye la secreción de oxitocina y comienzo a experimentar sensaciones de repente de no disfrutar, de no tener sensaciones de placer, hacer las cosas y baja mi entusiasmo. Entonces, o sea, todo se puede alterar, ¿no? El hipotálamo recibe impulsos sensoriales del entorno externo, por ejemplo, luz, la postura, temperatura, los olores,
Y esta información con respecto al entorno interno, por ejemplo, presión arterial, osmolaridad sanguínea, niveles de glucosa en sangre, se da esas conexiones, ¿no? O sea, todo lo que percibimos de afuera puede influenciar en nuestra respuesta orgánica. Las hormonas, como los glucocorticoides o esteroides gonadales, o hormona tiroidea o la leptina, ejercen un feedback negativo y positivo directamente sobre el hipotálamo, ¿ya? Entonces, ven, hormona, neuro, ¿no? Y ustedes van a ver que existen muchas zonas de conexiones hipotálamo hipoficiarias donde no tenemos barrera hematoencefálica. Una de ellas, por ejemplo, es a nivel de lo que es el núcleo, los núcleos, supraóptico paraventricular, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos en esas zonas? Porque recuerden que para la secreción de vasopresina tiene que haber una detección de osmolaridad y tiene que haber una conexión neurológica para percibir los cambios de osmolaridad, ¿no? Entonces no puede haber una barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces nuestro cuerpo tiene muchas respuestas al estrés, así es que el hipotálamo genera señales aferentes hacia la hipófisis anterior y posterior. La corteza, hay neuronas motoras y premotoras del tronco encefálico, la médula espinal, el sistema límbico, y ahí está la amígdala, ¿no? La amígdala. También están el tabique, el hipocampo, los núcleos talámicos. Bueno, ustedes ya eso lo van a ir entendiendo mejor cuando hagan sistema límbico en neuro, ¿no? Y neuronas pregangliosas y parasimpáticas y simpáticas. Entonces, todo esto está conectado, ¿no? Todo eso está conectado. Muy bien. Dentro de lo que son las neuroimágenes, ¿no? Por ejemplo, mm, si ustedes ven esto, qué chévere, ¿no? Pizza. Y ustedes ven acá un plato con tornillos y tuercas. Entonces, esto te genera sensación de placer y de querer comer. Tú miras esto y dices, ¿y esto qué es? Esto no es comida, ¿no? Entonces, se ha visto que el cerebro, ante estímulos visuales, neurológicos, hormonales, pueden generar cambios estructurales cerebrales, ¿no? Estímulos donde el cerebro se va a activar en zonas específicas. Entonces, también nos dice que lo que pasa en nuestro entorno externo, las percepciones visuales olfativas, sí influyen en las descargas neuronales, ¿no? Entonces, ustedes han visto que el sistema autonómico y el control endocrino sí se da un papel importante. Entonces, ustedes, desde el momento que ustedes ven un alimento, se genera una respuesta cefálica. El cerebro va a comenzar a estimular a nivel hipotalámico para que tu páncreas comience a secretar una cierta cantidad de insulina. No, o sea, y ahí lo que les explicaba, no necesito yo que mi glucosa todavía llegue al páncreas para que reciba insulina. Había un transitorio. A nivel intestinal tengo a los famosos GLP-1. Entonces, basta que la comida llegue al intestino y el intestino ya estimula para que ya la insulina se siga produciendo. Y ahora vamos más antes. No necesito que el intestino, después que el intestino se reabsorbe, llegue a la sangre. Ahora el cerebro ya puede estimular al páncreas a que secrete niveles de insulina. ¿Listo? Entonces, hay conexiones muy interesantes. O sea, el cerebro también tiene estímulos directos, ¿no? Y puede influenciar a nivel hormonal. Esto es lo que básicamente ya tocamos. ¿Qué pasó en el año 1940 cuando se hizo destrucción de los hipotalámicos ventromediales, ¿no? La rata se hizo gordita. ¿Mm? Y eso ya les explicamos un poquito, porque recuerden que el núcleo ventromedial tiene que ver con la saciedad, ¿no? Y el núcleo hipotalámico lateral tiene que ver con el hambre. Y cómo los arcuatos, mediante sus dos neuronas, ¿no? Uno que era el famoso NPY a GRP, ¿no? Y el otro tenía que ver con el CART y con el POM, ¿no? Entonces, ¿cómo se interconectan tanto estímulos hormonales como la leptina, grelina, insulina con la respuesta a nivel nuclear, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Hay conexiones. En conclusión, dentro de las funciones hipotalámicas que ustedes van a ver, ¿sí? Dentro de las funciones hipotalámicas, ustedes van a ver que cada núcleo tiene una función específica, ¿no? ¿Y qué pasa si ese núcleo se altera? Va a tener un desorden.
¿no? Por ejemplo, para el metabolismo y el manejo del agua, ustedes tienen básicamente dos núcleos, el supraóptico y el paraventricular. Pero también están los órganos circunventriculares, ¿no? Que tienen que ver mucho con la conexión de la detección de la osmolaridad. Si se altera, pues tengo diabetes insípida, ¿no? O el CIHAT, ¿no? O sea, es como que ya, ¿no? Entonces, si tú tienes una diabetes insípida o tienes un CIHAT, hazte la pregunta, ¿no será de que hay un tumor a nivel del supraóptico paraventricular que lo esté inhibiendo, lo esté estimulando? Es una opción que podrían tener. Para regular, por ejemplo, la temperatura, está básicamente en el núcleo hipotalámico preóptico anterior, ¿no? Y también en el hipotálamo o en el núcleo hipotalámico posterior, ¿no? Entonces, puede haber hipertermia, hipotermia, ¿no? O poiquilotermia, ¿no? Entonces, hay gente que tiene patologías donde cambia mucho su temperatura, ¿no? Y así, control del apetito, creo que ya lo sabemos, ventromedial hipotalámico lateral, ¿no? Entonces, a veces cuando tengo alteración del núcleo hipotalámico lateral, por ejemplo, se puede producir lo que se llama la anorexia, ¿no? El otro tiene que ver con el ritmo circadiano, ¿no? Y así, ¿no? Vamos viendo, por ejemplo, la parte emocional. Las expresiones emocionales está en el núcleo ventromedial. ¿Y quién veía el ventromedial? Controla el apetito. Entonces, hay una conexión muy fuerte de las emociones con el apetito, ¿ya? El otro también que tiene que ver con las emociones es el núcleo hipotálamo, medial y posterior, ¿no? También tiene que ver mucho con ello. Y es por eso que alteraciones pueden producirles apatía, o problemas de miedo, terror, ¿no? Bueno, y así. Memoria. Ahora, pues, memoria, ¿no? El núcleo hipotalámico caudal, el ventromedial. Si se dan cuenta, y los núcleos, eh, cuerpos mamilares, ¿no? Que también lo hemos visto como así rezagos. Miren, ventromedial, este, si se han dado cuenta, el ventromedial está metido en apetito. Ventromedial está metido en emociones. Ventromedial está metido también en la memoria, ¿ya? Entonces, ese núcleo es muy interesante, ¿no? Si a ustedes les gusta mucho la neurociencia y quieren estudiarlo, les va a dar muchas sorpresas el estudio de este tipo. Es que los neurocientíficos están comenzando a hacer con este núcleo, porque si tiene que ver con la memoria, el apetito y las emociones, entonces quiere decir que si uno lo puede regular o lo puede manipular, podrías trabajar con ello, ¿no? Pero yo siempre digo, cuando trabajas con la personalidad o la parte neurológica, puedes tener efectos secundarios, ¿no? ¿Ya? Y bueno, básicamente cada núcleo tiene una respuesta y una función que si se desordena les va a generar problemas, ¿no? Muy bien, entonces, preguntas hasta aquí. Conexiones hipotálamo, este, perdón, neuroendocrinas, ¿no? Preguntas hasta aquí, alguna duda, inquietud. Es casi la parte introductoria, ¿no? Entonces, si está claro, significa que ya básicamente podemos hablar ya de las hormonas más clásicas y conocidas para ustedes, ¿no? Bien, a ver, solo para 15 minutos nada más, voy a hablarles un poquito sobre lo que es las dos primeras hormonas que a mí me interesan, que es la neurohipófisis, ¿ya? En la neurohipófisis nosotros tenemos dos hormonas muy importantes, ¿no? Que es la oxitocina y la vasopresina.
¿ya? La oxitocina y la vasopresina. Estas dos hormonas, doctores, que se secretan en la neurohipófisis, tienen funciones muy interesantes, ¿no? De estudiante siempre decía oxitocina, parto. Y yo he usado mucho la oxitocina. Yo he sido un interno muy atrevido al manejo, ¿no? Yo, o sea, normalmente ahora yo veo que quien hace la inducción de parto es el residente, pero en mi tiempo yo como interno lo hacía, ¿no? Hasta de estudiante hice a veces inducciones de parto, ¿no? Yo calculaba la dosis de goteo, de infusión de oxitocina. En esa época no había bombas de infusión en todos los hospitales, así que el interno era como el que contaba las gotitas, ¿no? Y tenía que estar ahí monitorizando. Y para mí, oxitocina, contracción del útero y nací de parto, y así. Pero con el tiempo uno va aprendiendo y te vas dando cuenta de que no es solamente este, es el factor, ¿no? Entonces, hay situaciones en las cuales tanto el ADH como eh, la oxitocina juegan papeles muy interesantes, ¿no? A ver, vamos a empezar. Y con eso ya finalizamos. Ujú. Bien, entonces miren, vamos a ver algo muy interesante, ¿no? Recordemos que tanto la oxitocina como la vasopresina son derivados de neuronas parvicelulares que son secretadas por un nervio supraóptico y paraventricular. Normalmente el supraóptico es el que más tiene que ver con ADH, ¿ya? Y el paraventricular tiene que ver más con la oxitocina. No significa que no se produzcan este, que el supraóptico netamente es ADH también. El supraóptico produce una cierta cantidad de oxitocina y el paraventricular no es que sea exclusivo de oxitocina, también puede producir un poco de ADH. Esto significa de que estas hormonas que se van a producir van a tratar de estimular y cambiar ciertas condiciones, ¿no? A nivel orgánico. Lo que quiero resaltar acá es lo siguiente. Quiero que vean algo muy peculiar. Dentro de lo que son las hormonas, ¿ya? Existen lo que se llaman las famosas preprohormonas, ¿ya? Mm, a ver, un ratito, por favor. Creo que me he pasado de diapositiva porque tenía que hacerles una específicamente de lo que son las hormonas. Las preprohormonas son las derivadas de las hormonas peptídicas, ¿ya? Las preprohormonas son derivadas de las hormonas peptídicas. Son las únicas que tienen esto. Por tal motivo, tanto la oxitocina como la vasopresina son hormonas peptídicas. Entonces, cada vez que se forma una nueva peptida, tengo una preprohormona y la preprohormona se corta, se va a diseccionar y se queda y al final va a quedar la hormona específica, ¿no? Que es en este caso, la hormona vasopresina, ¿no? Si ustedes se percatan, estructuralmente, miren, la arginina, vasopresina y la oxitocina son muy parecidas. No sé si se han dado cuenta, estructuralmente son muy parecidas. Peculiares que tienen una de la otra, ¿no? ¿Qué significa eso, doctores? Que viene el ejemplo que les puse. Mm, básicamente, el ejemplo que les puse yo es, estructuralmente son tan parecidas la ADH con la oxitocina que puede haber reacciones cruzadas de estímulo de receptores, ¿no? Acá, por ejemplo, la fenilalanina y la isoleucina han sido cambiados a nivel de aquí. Y acá la arginina
la levogiroarginina con la leucina. Y lo demás es igual, solamente tengo el cambio de dos netamente. Ahora, si ustedes ven, yo les he hablado siempre de la hormona la desmopresina, ¿no? La desmopresina es una hormona específicamente similar a la arginina vasopresina. Y sí, se percatan, tengo fenilalanina, tengo arginina, solo que es levo ya que es dextro, gira, ¿no? Y en vez de tener el famoso, la parte nitrogenada acá, tengo solamente la parte de hidrogeniones, ¿no? Entonces, estructuralmente es muy parecido la guineapresina con la desmopresina. Por eso es que como hormona, ¿qué les diría? De terapéutica usamos desmopresina, ¿no? Entonces, pero actualmente, doctores, con la tecnología, ahora ya es más fácil generar arginina vasopresina por sí. ¿Cuál es la ventaja de la desmopresina? La desmopresina es un medicamento, un análogo muy similar, que tiene una forma de administración muy peculiar, ¿no? Lo damos por administración nasal. Es como un spray. Tú lo pones en la nariz e inhalas, ¿no? Y esa es la manera de administración, ¿no? Muy práctico, diría yo, ¿no? Muy práctico, muy fácil de usar, ¿ya? Entonces, este punto, para ustedes que quede claro que hay hormonas que son estructuralmente similares porque proceden bueno, ¿cómo les diría? Que proceden de orígenes muy parecidos. Por eso dice, el supraóptico y paraventricular no son exclusivos, pero sí podría uno producir el otro, ¿no? Para nosotros, para regular el sistema de la arginina vasopresina, básicamente quiero que entiendan un poquito. La ADH tiene dos maneras de regulación. Uno es la osmolaridad y el otro es la presión y volumen. ¿Ya? Eh, por ejemplo, ¿por qué osmolaridad? Porque yo necesito que mi sistema capte variaciones de osmolaridad. Entonces ahí entra mucho mi supraóptico, ¿ya? Y este supraóptico básicamente es el que va a captarlo. Presión y volumen también puede influenciar en la secreción de la hormona ADH, pero más, recuerden, eso tiene que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por tal motivo, la regulación fisiológica de la síntesis y secreción de vasopresina implica dos sistemas, o es osmótico o expresión a volumen. El más importante es osmótico. Y doctor, y presión a volumen también, pero es más lento, ¿ya? Es más lento. Se ha visto que la fisiología de la secreción de vasopresina y la sed va muy de la mano, ¿ya? Eh, La vasopresina plasmática es mucho más sensible al cambio de osmolaridad. Más o menos se ha visto que si yo varío un 1%, este, varío pero un 1% los niveles de la osmolaridad, yo ya tengo estímulo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo mi osmolaridad que era 300, o ya ponle 290, y le varío solamente un 1% que sería más o menos 3, ¿no? Por ahí, 3, o sea, sería 293, ya estoy estimulando, ¿no? O sea, variaciones muy pequeñas. Pero se ha visto que para que yo genere estímulo de secreción de ADH tengo que tener variaciones de la presión y volumen, en este caso la parte volumétrica, más o menos un cambio de 10 al 15%. O sea, y eso es bastante, ¿no? Por ejemplo, si ustedes miden la cantidad de volemia vascular o plasmática y pierden el 10% es bastante, ¿no? Es como que el 10% de 5 litros, digamos, de sangre sería 500, ¿no? Entonces tendría que yo perder más o menos 500 mililitros para que se genere una respuesta y es bastante pérdida, ¿no? También dice 15%, o sea, tendría que perder más o menos 750, ¿no? Y es bastante, ¿no? Y es bastante. Entonces, eh, por eso les mencionaba, ¿no? El principal estímulo es la osmolaridad. Ante pérdida de volumen y presión es básicamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Ahora, ustedes se preguntarán cuántos receptores tiene la vasopresina. En realidad, la vasopresina tiene dos tipos de receptores, B1 y B2, ¿no? Es así de simple, no nos compliquemos la vida. Ahora que al B1 lo han dividido en A, B, ¿no? A B1AR, B1BR, ¿no? O básicamente es porque la vasopresina con receptor B1 tiene que actuar más que todo a nivel vascular, ¿no? Su principal acción es vasoconstricción, por eso se llama vasopresina, ¿no? Y el nombre de antidiurética lo dieron porque actúa en su receptor B2. Entonces, existía esos dos, ¿no? ¿Por qué quedaron esos dos nombres? Porque antiguamente no se sabía quién generaba esa vasoconstricción periférica, ¿no? Entonces le llamaron, esa hormona se llama vasopresina, cuando no se descubrió la hormona. Después se dieron cuenta que había una hormona que producía que las personas orinen bastante, ¿no? O perdón, no orinen, ¿no? O que disminuye, y la ausencia de esta hormona hacía que orinen bastante, entonces le llamaron antidiurética, ¿no? Con el tiempo se dieron cuenta de que eran la misma hormona. Entonces, por eso es que le llaman la hormona arginina vasopresina, ¿no? Entonces, ese era el nombre original que le dieron, ¿no? Pero muchos ya quedaron como vaso y otros quedaron como antidiurética. Entonces, recuerden, si van a hablar de la vasopresina, estamos hablando del receptor B1, y si van a hablar de, básicamente, de antidiurética, estamos hablando del receptor B2, ¿ya? Por ejemplo, como receptor B2 está en el riñón, ¿no? Lo van a encontrar en la mácula densa, en la parte intermedia, o en la parte distal de los túbulos o en el túbulo colector, ¿no? Y básicamente su expresión es acuaporinas, ¿no? Pero también en el riñón tenemos B1s, por si acaso. Y hemos dicho que el efecto B1 es vasoconstricción. Y eso lo van a ver en las arteriolas eferentes. O sea, doctor, quiere decir que si yo tengo exceso de hormona, escuche muy bien, o tengo exceso de hormona, en este caso vasopresina o ADH o arginina vasopresina, puede haber un efecto de vasoconstricción a nivel de la arteriola eferente, ¿ya? También puede haber efectos de vasoconstricción a nivel de los vasos en la parte tubular, ¿sí? Y en la zona mesangial. No es como una angiotensina 2, algo así, ¿ya? Algo así, como una angiotensina 2. Y ustedes vean también que a nivel muscular, vascular, también los B1 generan vasoconstricción, ¿no? Y eso puede generar cierta hipertrofia miocárdica también en algunas personas. Pero a nivel muscular, más bien se ha visto que el B2 tiene un efecto de vasodilatación. Bien curioso, pero ese es el efecto a nivel muscular. En el cerebro, casi todos tenemos receptores B1, ¿no? Y como ustedes pueden ver, tiene que ver mucho con la adenohipófisis, ¿no? Adenohipófisis. En el páncreas también tenemos B1, en el hígado también tenemos B1, ¿no? Y así, o sea, en diferentes zonas tenemos B1. En donde sí su máxima expresión de B2, repito, su máxima expresión de B2 es a nivel renal, ¿ya? Más conocida como antidiurética. ¿Cuáles son los efectos, básicamente, que va a generar la harina de vasopresina sobre el riñón? Creo que esa parte ya es fácil de entender porque ya lo tocamos. Su efecto principal es la expresión de acuaporinas, ¿no? Mediante su estímulo a nivel de los receptores de las proteínas G, que producían fosfoquinasa A, se fosforilaba, ¿no? Y eso generaba la expresión de acuaporinas, ¿no? Y esas acuaporinas permitían el ingreso de agua siempre y cuando tenga una buena gradiente, ¿no? De acá lo tienen, ¿no? Entonces el ADH, miren, sí, se va a unir a su receptor, ¿sí? Se va a activar todo lo que es el famoso ATP-AMP cíclico por mediante la adenylato ciclasa. Se forma la fosfoquinasa A y esta se va a encargar de la parte de la fosforilación de las acuaporinas para que sean expresadas, ¿no? Y de esa manera tengo la presencia de las acuaporinas. Ahora, se ha visto muchos efectos biológicos, ¿no? Que se han ido presentando
por estas acuaporinas. Bien, doctores, son las 10 de la mañana. Vamos a quedarnos aquí. El día de mañana vamos a continuar. Espero que no programen otra actividad, ¿ya? Lamentablemente, si bien es cierto, nos han hecho el horario, pero se programaron otras actividades, por ejemplo, el lunes médico, que yo pensé que iba a ser a las 7:30, pero lo adelantaron a las 6, por eso tuvimos que acabar. No logramos completar nuestro, porque teníamos que habernos quedado. Y el día miércoles, lamentablemente, también se presentaron ciertas actividades, ¿no? Les comento en confianza, ¿no? Se tuvo una. Nosotros como Universidad Peruana Unión ya estamos un poquito destacando en la parte de simulación y nos tocó a nosotros exponer sobre simulación interprofesional, ¿ya? Y logramos dar la siguiente idea, ¿no? Mm, de que ustedes como médicos no solamente van a trabajar ustedes, no es solamente yo y mi paciente. Ustedes van a tener que dar indicaciones, van a tener que evaluar si su proceso que han pensado se está ejecutando por el otro personal de salud, si nutrición realmente está dando la dieta que tú estás pidiendo, o de repente ellos lo han mejorado y tú piensas que tu dieta es la que está funcionando cuando de repente nutrición la mejoró, puede ser. O tú estás indicando una administración de un medicamento y de repente tu paciente se complica, no porque esté mal, sino porque fue administrado de forma equivocada, o porque por ahí de repente la velocidad de infusión no fue la más adecuada, no sé, ¿no? ¿Cómo yo logro saber que mi paciente está siendo manejado si es que si yo me comunico con la nutricionista, me comunico con la enfermera y tengo relaciones de comunicación muy abiertas, ¿no? De una forma muy de confianza para que podamos intercambiar información sobre un paciente que quiero manejar. Entonces, esa formación nunca se les ha dado y no me la dieron a mí, ¿no? Lo aprendí en el camino, pero sería interesante que se haga ya, ¿no? En ustedes y hagan una simulación donde ustedes sean las que dirijan el equipo y ustedes tomen decisiones y vean cómo su equipo trabaja con ustedes, ¿no? Cuando ven un error, ¿cómo le van a llamar la atención a su compañero de trabajo, ¿no? O no le llama la atención o prefiero no pelearme, ¿no? Son cosas muy curiosas que uno va aprendiendo, ¿no? Entonces se expuso ese día a nivel nacional a todas las universidades a nivel nacional y UPU fue uno de los representantes para exponer a todas las demás unidades la parte educativa, ¿no? Ese fue otro punto por el cual no se pudo hacer la clase completa también ese día, ¿no? Así es que pido las disculpas del caso también, doctores, por ello, pero bueno, sigamos avanzando y sigamos aprendiendo. Entonces mañana continuamos y bueno, ahí tráiganme todas sus preguntas que tengan sus dudas e inquietudes y las seguimos resolviendo, ¿no? Si las sé, genial, si no las sé, la investigamos, ¿no? Bien, doctores, ante todo, gracias por su tiempo. Sé que hoy día es un día muy arduo, ya me he enterado que tienen un montón de cosas por hacer hasta la tarde. Eh, Sé que les hubiera gustado pasar más tiempo con su familia, pero todo sacrificio tiene recompensas, ¿no? Y esa recompensa de repente no la ven ahora, pero la van a ver después, ¿sí? Así es que deseo éxitos el día de hoy. Pónganle ganas, así